Hola, muy buenas tardes. Saludos desde Granada, España. Mi nombre es Marta Rodríguez y soy coordinadora de programas de formación y capacitación de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Bueno, nos encontramos esta tarde de nuevo para abordar un tema muy novedoso dentro de los que abordamos en el ciclo de conferencias que desde hace unos meses venimos trabajando en la Unión Iberoamericana de Municipalistas. En esta ocasión hablamos de la ciudad ciclable, que ya de por sí es un nombre bastante novedoso e innovador, así como el curso que impartiremos en unos meses con la misma temática. En esta ocasión tendremos además el privilegio de contar con profesionales que se encuentran en Dinamarca, en el campus de Copenhague de la Universidad de Aalborg. Ellos han tenido la generosidad de estar con nosotros esta tarde. Desde hace varios meses venimos preparando esta intervención, así como el curso que desarrollaremos en breve. Me gustaría agradecer muy especialmente a Lotte Bech, que fue quien tuvo la iniciativa de venir un día a conocernos en la UIM, a plantearnos esta temática que nosotros acogimos con muchísimo entusiasmo porque nos parece que es muy novedoso y de interés y que realmente dedica un espacio específico dentro de nuestra programación de actividades. Más adelante, cuando comience la conferencia, les daré paso a los profesores, ellos se irán presentando uno a uno. Tendremos la novedad de que serán 4 los profesores que irán participando. Queremos agradecer especialmente a Lotte Bech y a Anne Eriksson, porque ella habla muy bien español, pero no es su lengua materna, por lo tanto entendemos que será un esfuerzo el enfrentarse a esta conferencia. Muchísimas gracias de verdad por todo el esfuerzo y por estar ahí siempre a disposición. Bien, queremos saludar muy especialmente hoy al municipio de Cuenca, que ha convocado a la audiencia en el auditorio de la Empresa Pública de Movilidad, Tránsito y Transporte Terrestre de su cantón. Muchísimas gracias por estar presentes. Esperemos que esta conferencia sea el inicio de una serie de actividades conjuntas en las que ya queremos comenzar a trabajar, empezando por la participación de algunos de ustedes en el curso de la ciudad ciclable que tendrá lugar en mayo. Bien, no me quiero entrar en la conferencia sin antes indicarles, como le hemos dicho a través del chat, que al final de la conferencia habrá un espacio para preguntas. Ustedes pueden ir utilizando el chat para ir planteando todas las consultas que le vayan surgiendo y nosotros las iremos recopilando para que los ponentes al final de la conferencia respondan a todas las posibles. Las que no dé tiempo, bueno, lo harán a través de correo electrónico. De igual modo, recibirán su certificado de participación a través de correo electrónico en aproximadamente 2 o 3 días y igualmente la conferencia estará disponible en YouTube también aproximadamente en 3 o 4 días. Bueno, no vamos a dilatar más, puesto que ya llevamos unos minutos de retraso, así que le doy paso a Andrés Valderrama, que va a ser quien nos haga la presentación de la videoconferencia y nos introduzca a sus compañeros. Así que les saludo desde Granada, un saludo a Dinamarca y les ruego que me esperen un momentito hasta que se conecten y comenzamos. A ver. Ahora sí. Hola Andrés, vemos perfectamente, vemos aquí a todo el equipo, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Iván, bien, ya se colocó, ya los vemos a todos ustedes. Andrés, te doy la palabra para que presente a todos los profesores que van a estar con nosotros durante esta videoconferencia. Muchísimas gracias y adelante. Muy bien, buen día, buenas tardes y bienvenidos a la conferencia La Ciudad Ciclable. Desde Copenhague les hablamos Lotte Bech, que es arquitecta y urbanista, es miembro de la Embajada de Ciclismo de Dinamarca y consultora independiente en planificación del ciclismo urbano. También está Anne Eriksson, que es ingeniera experta en seguridad vial e infraestructura, con énfasis en peatones y ciclistas, y actualmente trabaja en el Directorio Nacional de Carreteras de Dinamarca. También está con nosotros Iván Salinas,
arquitecto y urbanista con extensa experiencia en proyectos de desarrollo en Latinoamérica. Es miembro de la Federación de Ciclistas Daneses. Y yo, quien les habla, Andrés Felipe Valderrama, soy profesor asistente en la Universidad de Aalborg en el Departamento de Planeación y Desarrollo. Entonces vamos a comenzar con la conferencia. Aquí está la presentación. Perfecto. Durante esta conferencia les presentaremos lo que consideramos nosotros son los 6 frentes de trabajo que es necesario atender para producir una ciudad ciclable. Estos elementos los hemos venido desarrollando en el contexto de la clase magistral La Ciudad Ciclable, que se ofrece en finales del mes de agosto cada año bajo la organización de la Embajada de Ciclismo de Dinamarca. En la clase magistral se abordan esos elementos en profundidad con una combinación de conferencias con expertos locales, de visitas a instituciones claves y con la única e inigualable experiencia de montar en bicicleta en la capital mundial de la bicicleta urbana. El objetivo principal de esta conferencia es invitarlos a pensar cómo se puede llevar a cabo las transformaciones necesarias en sus ciudades para que se conviertan en ciudades vivibles y ciclables. Los 6 elementos que hemos identificado son los siguientes: desarrollo urbano e intermodalidad. Se refiere a la necesidad de repensar la ciudad misma como una unidad donde la bicicleta se constituye en una parte integrada de su ser cotidiano. Estrategia para las bicicletas y el ambiente urbano, que se refiere a los planes oficiales que un municipio o administración distrital debe desarrollar para proveer un ambiente urbano vivible y ciclable. Infraestructura y seguridad vial con enfoque en ciclistas. Trata de los aspectos de seguridad vial que es necesario tener en cuenta en una ciudad ciclable y de los aspectos técnicos de la infraestructura que se deben tener en cuenta para evitar errores y para desarrollar una infraestructura apropiada y sobre todo segura para todos los usuarios. Monitoreo y evaluación, que se refiere a las herramientas y los instrumentos que se deben crear e institucionalizar para llevar un adecuado monitoreo del estado de la infraestructura, el comportamiento de los usuarios y los aspectos a mejorar en la ciudad. Educación para el ciclismo y campañas, hace referencia a los programas de formación en el uso de la bicicleta que se pueden desarrollar con niños, así como con adultos, de cómo se debe poner especial énfasis en la formación de conductores y qué actividades es conveniente desarrollar y coordinar a nivel de campañas permanentes y recurrentes para promover el uso de la bicicleta como medio de transporte. Finalmente, participación pública hace referencia a las actividades de inclusión del público en los diferentes aspectos del desarrollo y de la promoción del uso de la bicicleta con miras a crear una cultura sostenible del uso apropiado de la bicicleta como medio de transporte urbano. Voy a desarrollar el primer módulo, en el cual voy a presentar las ideas principales de lo que consideramos es el tema de desarrollo urbano e intermodalidad. En cuanto a desarrollo urbano, en los siguientes minutos me voy a concentrar en estructurar 2 ideas. Primero, es que las ciudades deben ser para las personas y no para los carros. La segunda es que en zonas densas la bicicleta se puede constituir muy rápidamente en el medio más eficiente de transporte. Ciudades para la gente es algo que suena utópico y contraintuitivo, pero este debe ser el objetivo general. De hecho, así lo plantean muchos teóricos de lo urbano. Sin embargo, la realidad de las ciudades en toda Iberoamérica es completamente la opuesta. Las ciudades son para los carros. Pero esto no necesariamente tiene que seguir siendo así. Ciudades como Copenhague y Ámsterdam exhiben hoy una priorización adecuada en el uso del espacio. Primero está el espacio para los peatones, plazas, parques, calles peatonalizadas en zonas céntricas, andenes amplios, etc. Pero esto no siempre fue así. De hecho, durante los años 50 y 60, en el contexto del Plan Marshall para la reconstrucción de Europa, se invirtieron enormes sumas de dinero en construir autopistas y grandes avenidas. Así, el paisaje urbano de Copenhague durante los 70 llegó a ser muy parecido al de cualquier otra ciudad.
espacios generosos en las calles para que los carros circulen y se puedan parquear y andenes angostos para que la gente apenas pueda pasar. Gracias sobre todo a protestas populares de rechazo enfático a este tipo de desarrollo, en Copenhague se cancelaron los planes de construir autopistas urbanas hasta el centro de la ciudad y en cambio se comenzó un gradual y muy lento desarrollo de las ciclorrutas que implicaban, entre otras, el rediseño de la mayoría de las avenidas y calles principales de la ciudad. De modo que la historia de Copenhague demuestra que es posible cambiar el modelo de desarrollo urbano de la ciudad y crear una ciudad para la gente. Y para ello es preciso tener dos cosas claras. Uno, cuál es el modelo de ciudad que se va a construir y dentro de ese modelo, qué rol va a jugar la bicicleta. La segunda idea que quería mencionar en cuanto a desarrollo urbano es que la bicicleta se puede convertir en el modo de transporte más eficiente en nuestras ciudades. Esto es muy importante porque existe la idea errónea de que la bicicleta siempre se puede considerar un modo de transporte más sostenible, más barato o incluso más sano, pero nunca más eficiente. Existe la idea equivocada de que el auto y en algunos casos el transporte público siempre serán más eficientes para transporte urbano. Pues bien, como lo atestigua la situación en horas pico en cualquier ciudad del mundo, el auto también muy rápidamente puede ser el modo más lento. Cuando hay demasiados autos en las calles, al mismo tiempo generan el famoso trancón o taco. En Copenhague, la bicicleta se ha constituido durante los últimos 10 años en el modo más eficiente para movilizarse en zonas céntricas. En efecto, en la encuesta anual de satisfacción con la infraestructura para las bicicletas, una gran mayoría de usuarios señalan que prefieren la bicicleta por ser el modo más rápido y eficiente, señalando temas de sostenibilidad, reducción de emisiones y salud como secundarios. En cuanto a intermodalidad, queremos enfatizar dos ideas. Una es ser sensibles a las necesidades de los usuarios y de los operadores. Y la otra es pensar bien cómo lograr la intermodalidad. Los usuarios pueden tener diferentes motivaciones para usar la bicicleta y es importante ser sensibles a estas motivaciones. Algunos, por ejemplo, quieren combinar sus actividades de ejercicio físico y de transporte. A estos usuarios no les importa sudar, seguramente tienen una bicicleta rápida y ropa adecuada y quieren ir muy rápido. Con seguridad en su sitio de trabajo hay una ducha y algún lugar donde poner la ropa y la toalla mojada a secar. Este tipo de usuarios generalmente está dispuesto a recorrer grandes distancias. Estamos hablando de 10, 15, 20 o incluso 25 kilómetros. Desde el año 2006 hasta el año 2012, yo trabajé en la Universidad Técnica de Dinamarca, que queda a 20 kilómetros de donde vivo. Yo me iba en bicicleta. Me demoraba 1 hora y 15 minutos, incluyendo la ducha. Es decir, 1 hora y 15 minutos desde que salía de mi casa hasta que se estaba sentado en mi escritorio. El mismo recorrido en transporte público me tomaba 50 minutos. Pero algunos días yo no quería ir y volver al trabajo en bicicleta. Quería solo volver, al final de la tarde, sin afanes. Esos días yo podía llevar la bicicleta en el tren y tengo la fortuna de vivir en una ciudad donde es posible llevar la bicicleta en el tren suburbano y además hoy en día es gratis. Pero eso no siempre fue así, lo que nos lleva a la segunda idea, cómo lograr la intermodalidad. En el caso de Copenhague, en el año de 1985 se logró que la empresa de trenes permitiera llevar bicicletas en los vagones. Hasta ese entonces se había opuesto tenazmente con el argumento de que las bicicletas ocupan mucho espacio. La empresa de trenes aceptó después de mucha presión por parte de usuarios y de organizaciones de interés como la Asociación Danesa de Ciclistas. Había que pagar un pasaje adicional por llevar la bicicleta y había restricciones en horas pico. Sin embargo, la empresa de trenes convirtió esta medida en una oportunidad y con el cambio del material rodante durante los 90 se solicitó al proveedor diseñar vagones especiales para las bicicletas y así se hizo. En el año 2008, la misma empresa de trenes, esta vez por iniciativa propia, decidió permitir el ingreso de las bicicletas de manera gratuita. Esta vez no fue cediendo a presión externa, sino como una estrategia para atraer más pasajeros. La estrategia fue exitosa,
tanto que los vagones tuvieron que ser rediseñados una vez más para acomodar el incremento en el número de usuarios que llevan bicicleta. De modo que en un caso se usó la presión organizada para lograr la intermodalidad y en el otro fue la misma empresa que por iniciativa propia mejoró las condiciones. Otras formas de intermodalidad incluyen el diseño de parqueaderos cerca de las estaciones de tren, paraderos de bus, espacios públicos e instituciones públicas. A ellos nos referimos con más detalle en el módulo sobre desarrollo urbano e intermodalidad del curso. A manera de conclusión, sin embargo, queremos enfatizar que no se trata de meter las bicicletas, sus parqueaderos y sus necesidades donde quepan, de ponerle portabicicletas a los buses o de permitir llevar bicicletas en el transporte público que de por sí ya está en sobredemanda en algunas ciudades. Se trata de entender las necesidades y las motivaciones de los usuarios y de otros actores interesados, como los operadores del transporte público, y de diseñar una solución satisfactoria para todas las partes. Hola a todos, soy Lotte Beck. Les presentaré algunas experiencias de estrategia para las bicicletas y el medio ambiente urbano a través de los ejemplos de Copenhague y Portland, Oregon. Hoy en día crece el número de ciclistas en Copenhague. Este siempre no ha sido así. Como en otras ciudades, Copenhague perdió casi completamente su cultura ciclista en los años 60 y 70. Hoy en día, la bicicleta es el modo favorito para transportarse de la mayoría de los habitantes de Copenhague, que le usan para ir al trabajo, a donde estudian y también para actividades recreativas. Aquí se ve un contador de bicicletas en un punto de la ciudad donde se anotan 42,000 personas en bicicleta al día. 45% de las personas que se transportan al trabajo o sitio de estudios en Copenhague lo hacen usando la bicicleta. La municipalidad motiva a las personas a usar la bicicleta en vez del auto particular. El contador automático saluda a los ciclistas. Disfrute de su viaje. Gracias por usar la bicicleta en Copenhague. Y hay una razón para esto. Es porque los ciclistas producen un ahorro de 90,000 toneladas del CO2 al año. La ciudad tiene el objetivo de ser CO2 neutral para el 2025. Los medios para alcanzar estos objetivos, entre otros, son la movilidad verde y el incremento del número de viajes en bicicleta. Durante los últimos 15 años, los políticos en Copenhague se han dedicado a priorizar la bicicleta. De ser una buena ciudad ciclable, se ha pasado a una visión de que Copenhague sea la mejor ciudad ciclable en el mundo. Con esta estrategia, los políticos municipales de Copenhague crean objetivos ambiciosos para el desarrollo del ciclismo. Para 2025 se espera que el 50% de los viajes hacia el trabajo o sitio de estudios se haga en bicicleta. Y hay objetivos concretos de reducir los accidentes severos, además lograr que los ciclistas
se sienten seguros y al final un aumento de la velocidad promedio de los viajes en bicicleta. Aquí se aprecia cómo las ciclovías se han ampliado a 3 metros en cada dirección para ampliar la capacidad y mejorar la seguridad. El ciclopuente, la Serpiente, es una reciente adición a la infraestructura. El puente provee conexión sobre el puerto y hace los viajes más rápidos y cómodos. La Municipalidad de Copenhague sabe que construyendo infraestructura segura y atractiva motivará a más personas a usar la bicicleta. En la Serpiente se registran 15.000 viajes cada día. En la ciudad de Portland también se han establecido objetivos ambiciosos que hacen de esta una de las ciudades más vivibles del mundo. Allí se ha establecido una red de bulevares para bicicletas con tráfico mezclado. Este es el resultado de una estrategia denominada Construyendo sobre tus fortalezas, que hace referencia a usar las mejores posibilidades políticas, económicas y físicas en cada momento. Cada ciudad debe aprovechar sus propias fortalezas. Nosotros creemos que, como Portland, las ciudades del futuro sean ciudades para la gente. En Copenhague hemos hecho una política especial para desarrollar las calidades de la vida urbana, ofreciendo a todos los ciudadanos oportunidades para participar en la vida urbana y invitándolos a caminar más y usar más tiempo en los espacios públicos. La visión es la de ser una de las ciudades más vivibles del mundo, como Portland. ¿Cómo lograr estos ambiciosos objetivos políticos? Es importante generar un consenso amplio sobre los objetivos entre las diferentes partes interesadas, incluyendo los políticos, la administración de la ciudad, los urbanistas y la sociedad civil. El proceso de participación pública en la planificación de la ciudad es fundamental para la implementación de las ideas y los objetivos. Buenos días, yo me llamo Ana Erickson, soy ingeniera civil y trabajo desde hace muchos años con seguridad vial y cómo diseñar nuestras vías para que sean más seguras. Cuando se trata de diseño seguro, hay 3 principios que son importantes. El primero es tratar de minimizar el número de conflictos entre los usuarios de la vía. Un ejemplo puede ser construir un puente para peatones en vez de un cruce peatonal en una vía muy transitada. Otro principio es informar a los usuarios de la vía de los conflictos, por ejemplo, a través de señales o marcas en la vía, pero también a través del diseño de las vías. El último principio es siempre de bajar la velocidad de los vehículos motorizados, porque con baja velocidad se reduce el número de accidentes y también la gravedad de estos, es decir, los daños personales y materiales.
Vamos a mencionar unos ejemplos de diseños primero de las ciclovías. Acá ven diseños típicos de Dinamarca, ciclovías unidireccionales, ciclovías compartidas con veredas, ciclovías bidireccionales. Pero lo más común en las zonas urbanas en Dinamarca es que la bicicleta comparta la vía con el auto. Pero entonces, ¿cuándo hay que construir ciclovías? Bueno, eso se ve en este gráfico. Cuando el volumen de tránsito de autos es bajo y cuando la velocidad de los autos también es baja, los autos y las bicicletas pueden compartir la vía. Cuando el volumen y o la velocidad es alta, se debe separar los autos y las bicicletas. Como muestran las flechas, también se puede bajar la velocidad y bajar el volumen de tráfico en vez de construir ciclovías. Baja velocidad en zonas urbanas también contribuye a ciudades más agradables y menos ruidosos. En Copenhague, donde he trabajado, hemos analizado los accidentes con ciclistas y vimos que 2/3 de los accidentes serios, con daños personales, ocurren en las intersecciones con ciclistas. Entonces hay que enfocar en diseños seguros y usar los 3 principios: minimizar conflictos, advertir el usuario de la vía y bajar la velocidad. Como ejemplos de advertir los conductores, pueden ver en las fotos cómo se han marcado las rutas de las bicicletas transversando la intersección para que los conductores vean los ciclistas. La otra foto muestra cómo se ha angostado la ciclovía para que los conductores y los ciclistas mejor se vean antes de la intersección. En intersecciones semaforizadas, el número de conflictos son reducidos, pero no se elimina el conflicto entre vehículos doblando a la derecha y o la izquierda y bicicletas que van recto. En las fotos se ve semáforos para bicicletas. Con semáforos para bicicletas se puede dar verde a los ciclistas antes que a los autos y también dar rojo para ciclistas antes que a los autos. En esa manera se hace una separación parcial de los flujos de autos doblando y bicicletas que van rectos y se reduce el riesgo de accidentes. Intersecciones menores se pueden construir tal que el auto tiene que pasar el bordillo de la ciclovía para entrar en la calle secundaria. Así, el conductor tiene que bajar la velocidad. Es costoso mejorar la seguridad vial en las vías existentes y por eso se necesita hacerlo poco a poco para poder alocar fondos. Pero no necesitamos construir vías y zonas urbanas nuevas con los mismos errores que en las vías existentes. Por eso se ha desarrollado el sistema de auditoría de seguridad vial, donde especialistas, auditores de seguridad vial, revisan proyectos en diseño para maximizar la seguridad vial. En el ejemplo mostrado, el auditor ha detectado un problema en el diseño en una intersección. El espacio requerido para un vehículo pesado doblando ocupa la ciclovía. Si un ciclista y un camión doblan al mismo tiempo, el ciclista puede ser aplastado por el camión. Ups. Entonces, para mejorar la seguridad vial para ciclistas y en general, hay que mejorar las vías existentes de una manera sistemática y hay que revisar o auditar los diseños en proyectos. Con estas 2 herramientas creamos una infraestructura segura para la ciudad ciclable. Gracias. Hola a todos y todas, yo soy Iván Salinas, arquitecto, especialista en temas de desarrollo, y a continuación voy a presentar
las ideas principales de lo que puede ser un sistema de monitoreo y evaluación en ciclismo urbano y algunas experiencias concretas sobre este particular en Dinamarca. Antes que nada hay que decir que el ciclismo urbano presupone repensar la ciudad bajo nuevos paradigmas. Se trata de un proceso de transformación de sus patrones tradicionales de crecimiento basado en el tráfico motorizado, hacia una ciudad más humana y vivible, teniendo a la bicicleta como instrumento priorizado en la movilidad de sus ciudadanos. El desafío entonces para un sistema de monitoreo y evaluación consiste en poder medir los elementos constituyentes de este proceso de transformación. Al respecto, en Dinamarca, varias municipalidades vienen desarrollando instrumentos de medición que dan cuenta de sus avances desde la óptica ciclista. Además, hay que mencionar un esfuerzo reciente en el año 2014 a nivel regional en la zona metropolitana de Copenhague. Estas publicaciones, que vamos a traducir como el conteo de la bicicleta, son muy importantes para analizar los avances en el cumplimiento de las políticas públicas relativas al ciclismo, cuyo nivel de complejidad está en directa relación al tamaño de las ciudades. Así, los conteos de la bicicleta expresan una suerte de memoria histórica de estos procesos de transformación urbana. La Municipalidad de Copenhague viene elaborando con mayor regularidad una publicación de monitoreo y evaluación cuyo inicio se originó en el año 1996. Actualmente se ha convertido en una publicación de carácter bianual. Pronto habrá una aparición de su versión 2014 en español. Aquí se retoman algunos indicadores desarrollados en ediciones anteriores y se agregan otros nuevos, tratando de ilustrar un proceso de transformación hacia una ciudad ciclable. En una primera aproximación al análisis de monitoreo y evaluación, definiremos al menos 3 áreas para ordenar nuestra observación y nuestra medición. En primer lugar, los instrumentos de gestión pública, políticas, planes, estrategias, programas, proyectos, deben estar en el centro del análisis, especialmente en su expresión más concreta, es decir, los objetivos, los resultados y las metas. En segundo término, podemos mencionar la medición de aspectos técnicos como el diseño de infraestructura y la funcionalidad de la red de ciclovías en la trama urbana. Y el último aspecto lo definimos como de naturaleza sociocultural, es decir, cómo se usa la bicicleta en la vida cotidiana, con qué temporalidad y qué opinan los ciudadanos acerca de una ciudad en que la mitad de sus habitantes se movilizan en bicicleta. La información en este contexto es clave para darle confiabilidad a un sistema de monitoreo y evaluación. A menudo las bases estadísticas existentes son débiles o inconexas o no cubren las necesidades de información específica al ciclismo urbano. Por tanto, hay que acudir a ejercicios para producir información propia, como por ejemplo son las encuestas para medir estados de opinión en los usuarios y ciudadanos en general. También los conteos como muestras puntuales, generalmente en lugares específicos y horas puntas, son una herramienta extraordinariamente importante para definir tendencias de flujos en el tráfico, apoyada en algunos casos también por contadores automáticos. Al respecto, es una gran ventaja estimular espacios de coordinación interinstitucional donde la información disponible de cada una de las entidades participantes pueda converger y ajustarse. En esta lámina se muestran ejemplos de las formas más frecuentes de representación de información estadística, de indicadores sobre el aumento de la cantidad de kilómetros de la red de ciclovías en Copenhague en los últimos años, además de la distribución de viajes en diferentes modos
de tráfico en el año 2014. Sin embargo, en el siguiente cuadro se muestra un ejemplo más innovador de medición de estados de opinión. Se trata de una encuesta realizada por la Municipalidad de Copenhague en su página de Facebook, donde se hace una pregunta abierta sobre cuáles serían los consejos que como ciclista le daría a otros ciclistas para mejorar el comportamiento en las vías de tránsito. Medido en me gusta, el cuadro señala los 5 consejos de mayor puntaje. Una forma ingeniosa de medir estados de opinión y sin mayor costo. Por otro lado, la página nunca había experimentado antes tantas visitas. Por último, la construcción de una ciudad incluyente y ciclable involucra a diferentes actores, personas, organizaciones, empresas y entidades públicas que se motivan por intereses diferentes. El éxito obtenido en Dinamarca se debe, entre otros factores, a la capacidad de lograr acuerdos y poner todos los esfuerzos y recursos en una sola dirección. Los sistemas de monitoreo y evaluación han aportado a este proceso a través de objetivar el debate, cuantificando las realidades y visiones y acercando con ello el discurso a la práctica. Ciudades para la gente, para un futuro sustentable. Muchas gracias. Hola a todos, yo soy Lotte otra vez. Ahora presentaré algunas experiencias de Dinamarca en cuanto a educación y campañas para el ciclismo, con especial énfasis en la educación de los niños en jardines infantiles y colegios. Primero de todo, voy a contar cómo hemos desarrollado nuestra cultura ciclista. Consideramos el ciclismo urbano como una manera de crear ciudades vivibles. De modo de montar en bicicleta es un asunto de movilidad y de calidad de vida para todos los ciudadanos. Para construir una cultura ciclista hay que comenzar con los niños. En Dinamarca comenzamos temprano. Si no se le da oportunidad a aprender a montar bicicleta a los niños, se puede perder una generación entera en términos de cultura ciclista. En Dinamarca se ha comenzado a hacer de la formación para la bicicleta una actividad regular en los jardines infantiles con muy buenos resultados. En esta primera etapa, los niños logran maniobrar una bicicleta de manera segura. El jardín infantil Hylde en Copenhague ha desarrollado unos juegos en bicicleta que se desarrollan una vez a la semana. Comienzan con niños de 2 y 3 años jugando con bicicletas de balance, juegos normales de los pequeños. El secreto es que los niños aprenden jugando. Hacerlo divertido es importante. Cada año más representantes de diversas ciudades se interesan en la experiencia de Dinamarca. Aquí se ve un evento del Foro Mundial de la Bicicleta en Medellín, Colombia, el año pasado, donde se desarrolló una actividad de capacitación de niños con el apoyo de expertos de Dinamarca. Una experiencia similar
se desarrolló en Taiwán y también se va a desarrollar en Santiago de Chile en este año. Para implementar el programa de educación en jardines infantiles, la Federación de Ciclistas Daneses realiza campañas como Vamos a pedalar. Los jardines infantiles pueden obtener el material de instrucción y requerir un equipo de instructores que apoyan a los maestros de jardín infantil a empezar. En Dinamarca, los colegios son responsables de la educación del tráfico para los niños. El énfasis es en la seguridad en el tráfico. Los niños continúan su capacitación en ciclismo y aprenden acerca de las normas y la práctica en el tráfico. Los niños deben tomar 2 exámenes, uno en primaria y otra en la secundaria. El objetivo de la educación es que los niños deben ser capaces de montar en bicicleta solos en la ciudad para cuando cumplen 12 años. Obviamente todavía hay muchos padres daneses que llevan a los hijos al colegio en coche. Pero hoy en día el 45% de los niños daneses va en bicicleta al colegio y se hace mucho esfuerzo para mantenerlos usando la bicicleta y aumentar este número. Crear rutas seguras para que los niños puedan ir al colegio requiere de la participación de diferentes sectores de la administración y la ciudad, la administración de la ciudad y de los colegios. Los niños y sus padres participan en la definición de las rutas seguras y se pueden usar para llegar al colegio. Para animar a más niños a ir al colegio en bicicleta, la Federación de Ciclistas Daneses realiza una campaña nacional en colaboración con los municipios. La campaña se llama Todos los niños a pedalear y se realiza durante 2 semanas al año. Los grupos compiten entre sí. ¿Quién va más días en bicicleta al colegio? Hay énfasis en el espíritu de equipo. Aquí se ve un feliz equipo ganador. También hay capacitación de la bicicleta para los adultos que no han aprendido a montar cuando niños, incluyendo muchas mujeres inmigrantes. Las mujeres quieren aprender a usar la bicicleta para mejorar su movilidad y oportunidad de empleo, y especialmente para pasear con sus hijos. Ellas dicen que el más rápido y barato modo de desplazarse en bicicleta. Es fantástico ver la alegría de estas mujeres expresan cuando después de un curso de capacitación son capaces de andar en bicicleta en el tráfico y, por ejemplo, llevar a sus hijos al colegio. Gracias. Esta última sección sobre participación pública la desarrollamos Felipe Pardo, director de la Fundación de Espacio en Bogotá, Colombia. Es importante señalar que si bien la participación pública es siempre deseable,
Se debe pensar muy bien cuándo y cómo se debe involucrar al público en el desarrollo de proyectos y de políticas públicas. Esto porque la participación pública demanda recursos y atención y por lo tanto requiere de un manejo inteligente. Distinguimos tres niveles de participación. El nivel más bajo es cuando el ciudadano se conceptualiza de forma pasiva y se espera que se acomode a las propuestas. El segundo consiste en involucrar a los ciudadanos para un rol, pero en un rol simbólico exclusivamente. Y el tercero consiste en involucrar a los ciudadanos de manera activa. La no participación se da cuando los ciudadanos se conceptualizan como agentes que no conocen los proyectos y que se deben educar para que aprendan a usar los proyectos propuestos. La mayoría de las iniciativas en este sentido tienen un carácter de manipulación o de terapia hacia un ciudadano que se conceptualiza como resistente al cambio. En el nivel simbólico, se presenta algún tipo de interacción bidireccional entre quienes proponen proyectos y políticas y los ciudadanos. Esta interacción puede ser a través de encuestas, reuniones, eventos o una combinación de estos métodos. En muchos casos se conceptualiza al ciudadano como una fuente de información solamente o incluso como alguien a quien hay que escuchar y apaciguar. Generalmente no hay intención de incorporar los comentarios y sugerencias de los ciudadanos en el diseño de los proyectos y las políticas. Esto es peligroso porque se pueden generar unas expectativas que no se atienden al final. Finalmente, el nivel deseado de participación es el de empoderar al ciudadano para que sea un socio de los proyectos y de las políticas. En esta aproximación se le reconoce su rol como fuente de información y como agente de cambio. Sus sugerencias, opiniones y conocimientos se incorporan al desarrollo del proyecto. Esto requiere de una capacidad institucional que permita manejar las reuniones y la cantidad de información y de sugerencias que se pueden generar. En procesos exitosos de empoderamiento ciudadano se logra que la ciudadanía se apropie de los proyectos, lo cual los hace más sólidos y menos dependientes de los administradores de turno. Para C, por ejemplo, es una acción ciudadana recurrente en la cual se apoya la iniciativa ciudadana de dar usos diferentes al espacio público normalmente ocupado por el vehículo privado. La administración provee un mínimo de recursos y autorizaciones y los ciudadanos realizan toda la actividad. Estas actividades permiten trabajar los temas de cambio en la lógica de la ciudad con una alta participación de los ciudadanos. Otras situaciones pueden ser un poco más complejas. Por ejemplo, en el Batán, en Bogotá, se realizó un proyecto de construcción de ciclorrutas que incluye la remoción de espacios de parqueo de automóviles en la vía pública. Aunque hubo una consulta ciudadana, los vecinos del barrio solo se activaron cuando se inició la construcción del proyecto. Es decir, sí hubo consulta, pero los ciudadanos no participaron en ella. Esto permitió que la administración pública desarrollara un proyecto a pesar de la reacción ciudadana que se dio tarde en el proceso y una vez los pasos formales ya se habían concluido. Este ejemplo muestra cómo la consulta ciudadana es también parte de un proceso técnico y legal que se debe desarrollar, pues en muchos casos siempre habrá grupos sociales que no estarán de acuerdo con ciertas decisiones o proyectos de infraestructura. Finalmente, y durante el curso, expondremos algunas herramientas para integrar a la ciudadanía en la planificación de los proyectos para la ciudad ciclable, con base en experiencias en Bogotá, Copenhague y en otras ciudades. Por último, queremos reiterar la invitación a tomar el curso online La Ciudad Ciclable que ofreceremos a través de UIM y a considerar tomar la clase magistral en Copenhague del 22 al 26 de agosto de este año. Copenhague es uno de los ejemplos más avanzados en cuanto a estrategia, diseño urbano y cultura del ciclismo, como lo hemos presentado aquí. Quienes han visitado la ciudad y han estudiado su desarrollo adquieren un entendimiento más profundo de las posibilidades y de los retos y desarrollan un compromiso más sólido para impulsar cambios en sus propias ciudades. No duden en contactarnos al Lotebec en el correo electrónico lote@lote-bec.dk o Carlos Felipe Pardo en pardo@despacio.org. Muchas gracias.
Bien, muchísimas gracias, Andrés, gracias a todos. Gracias también a los participantes, que confirmo que cada vez son más expertos en esta metodología de videoconferencia, cada vez fluye de una manera más natural y sin inconvenientes. Pasamos entonces al turno de preguntas. Andrés, no sé si estáis viendo el registro de preguntas que hemos ido haciendo a lo largo de la videoconferencia. Sí, aquí tenemos el listado de preguntas. Bien. Y lo que vamos a hacer a continuación es que cada uno de nosotros va a ir tomando una o dos preguntas y las contestamos y así las vamos trabajando hasta donde podamos. Perfecto, tenemos unos 10 minutos, ¿de acuerdo? Entonces yo quiero referirme a dos preguntas. Hay alguien que pregunta cómo se define la eficiencia. Dijimos que en Copenhague muchos de los usuarios de la bicicleta lo hacen porque es el modo más eficiente. Cuando decimos eficiente estamos hablando de que es el modo que les permite ir de un lugar a otro en menor tiempo. Punto. Es el modo más rápido para desplazarse. Y durante el curso lo vamos a hacer, pero si quieren intentarlo en Google Maps, si uno puede usar en Copenhague, en el mapa de Copenhague, la opción de estimar el tiempo que se demora uno de un punto a otro en carro, en bicicleta o en transporte público. Ya con esa sola herramienta uno puede ver que en muchos casos la bicicleta es el modo más rápido. Alguien pregunta que por dónde empezar. Y el curso lo hemos estructurado alrededor de estos 6 módulos que pensamos son los 6 módulos o los 6 frentes de trabajo que hay que atender para producir una ciudad ciclable. Se puede empezar por cualquiera. Lo importante es entender que la ciudad no va a ser ciclable, sino en la medida en que se atiendan todos los frentes. Entonces, si bien se puede empezar por por la cultura, por la educación, por la participación o por la infraestructura, lo importante es que a medida en que vaya avanzando en el tiempo, se empiecen a encajar todos los aspectos. De otro modo, no va a haber, no se va a producir una cultura donde, como la persona lo planteaba, donde una secretaria en minifalda y tacones pueda montar en bicicleta, como sí sucede en Copenhague, en Ámsterdam y en muchas otras ciudades, porque el nivel de desarrollo de la cultura ciclable es tal que una persona, digamos, en ropa elegante puede montar en bicicleta sin que eso no tenga ningún problema. ¿Alguien quiere referirse a alguna otra pregunta? Okay. Bueno, como lo veo yo tengo dos preguntas acá a responder. Uno se trata de la seguridad vial y la auditoría de seguridad vial y si hay fichas especiales, yo creo que esa es la pregunta, porque acá en Dinamarca el sistema de seguridad vial se usa unas fichas para llenar o más o menos para hacer como un listado de diferentes puntos a tratar en la auditoría de seguridad vial. Y yo creo que a eso se refiere. Y sí hay, en el sistema danés sí se puede decir que sí hay fichas, pero toda la idea de seguridad vial también es tratar de ver los diferentes modos de transporte juntos y cómo se pueden interactuar en el diseño también. O sea que claro que sí hay posibilidad de ver solamente en la infraestructura de bicicletas, sí está aparte, digamos, pero sí está mezclado con todos los demás. Es más importante ver cómo están interactuando los diferentes modos de transporte. No hay fichas tanto. Otra pregunta acá es sobre la infraestructura también de ciclovías y el pavimento de las ciclovías. Y claro que eso es un asunto muy importante. No hay que tratarlo como si fuera un lugar donde hay que poner cualquier tipo de superficie. Hay que pensar en una superficie que da buen confort a los ciclistas porque en verdad los ciclistas son mucho más sensibles al algo que es rugoso así, pero en el mismo tiempo que da una buena fricción, porque también con 2 ruedas es mucho más fácil caerse si hay falta de fricción. Es ver en verdad en investigaciones sobre
accidentabilidad en bicicletas y más que todo en ese tipo de accidentes con un solo bicicleta que se caen por ejemplo, ¿cómo se llama? Una superficie que es, ¿cómo se llama? Liso. Y entonces, más en todo, claro, acá en nuestro clima, cuando hay nieve o hielo, y en otros climas, cuando hay mucha ¿cómo se llama? Arena, también puede ser un problema, y también, claro, con lluvias y así. Entonces, no hay que usar, por ejemplo, concreto, que es muy liso y así. Asfalto es bueno. Hay otra pregunta que hace referencia a las condiciones climáticas. Y como lo mencionó Anne, las condiciones climáticas aquí son muy específicas. En Copenhague no hay problemas de que la gente esté demasiado expuesta al sol, por ejemplo, aquí, o que haga mucho calor. Aquí el problema es las bajas temperaturas en los meses de invierno, el hielo y la nieve. Y sobre todo el viento. Ustedes habrán escuchado que Dinamarca tiene una industria de molinos de viento muy grande, y es porque aquí hay mucho viento. Eso para mí, como usuario de la bicicleta diaria, es algo que es un poco peor que las pendientes, que las montañas, porque el viento puede ser impredecible, en cambio las pendientes uno sabe dónde están y nunca cambian de repente. Yo lo que quiero responder a esa pregunta es que el clima hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta. En ciudades, por ejemplo, que son muy calientes o tienen demasiado sol, es importante que las ciclovías se cubran lo más posible. Eso da posibilidad para hacer ciclovías con arborización o con algún tipo de sombra que permita proteger al ciclista. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y hace referencia a uno de los aspectos que hacemos énfasis acá, y es que la infraestructura de la bicicleta no se puede pensar de manera desconectada del resto de la ciudad. En ciudades donde es necesario poner vegetación para proteger a los ciclistas, hay que generar una colaboración entre los sectores de la administración que se encargan de los parques y la vegetación y los sectores de la administración que se encargan de las ciclorrutas y el transporte. En Copenhague, digamos, durante los meses de mayo, especialmente abril, mayo, junio, julio y agosto, hay unas condiciones de sol que no hay el resto del año. Aquí se hacen campañas nacionales esos meses para que la gente use protector solar, porque como durante el invierno el sol no es peligro para nada, porque no aparece. Entonces la gente se olvida y durante esos meses hay que recordarle que es importante usar protector solar para protegerse del sol. Las montañas se pueden usar, pueden ser no hay que tenerle miedo. Hay muchos visitantes de Copenhague que dicen, no, pero es que Copenhague es plano, pero nuestras ciudades son montañosas y eso no se puede. Hay ciudades con una infraestructura de bicicletas y son montañosas y son muy bonitas. La gente monta en bicicleta, por ejemplo, en Lausanne, en Suiza, o en Oslo, en Noruega, es un buen ejemplo porque el centro de la ciudad queda en la parte baja de la ciudad y la gente vive en las montañas. Eso es muy apropiado y facilita la bicicleta porque la gente por la mañana rueda hacia el trabajo sin hacer mucho esfuerzo. Y es por la tarde que tiene que hacer el esfuerzo, el ejercicio físico para volver a su casa. Y eso, digamos, cuadra muy bien dentro de las rutinas de transporte al trabajo y ejercicio para volver a la casa. ¿Quieres hacer una pregunta? Hay una pregunta de José Antonio Morales. ¿Cuáles son los pasos principales y fases desde el punto de vista político para cambiar el modelo enfocado en el automóvil al modelo actual? Bueno, en Dinamarca también no hemos estado libres de enfrentar los desafíos de carácter político. Los ciclistas de alguna manera han conformado movimientos sociales, han desarrollado técnicas de incidir en las decisiones públicas y han podido de alguna manera crear consensos alrededor de la necesidad de
crear una ciudad más vivible. No se trata de polarizar un debate político entre ciclistas y automovilistas, porque no tiene sentido. El automovilista, la persona que usa un automóvil, si ve ventajas claras en el ciclismo, se va a volver un ciclista, ¿no? Para llegar al trabajo, para llegar al lugar de estudio. De manera que el tema político tiene siempre que apuntar a crear mayorías y a crear espacios institucionales de convergencia y de creación de consensos. Tanto el sector privado, la sociedad civil, las organizaciones principalmente de ciclistas y las autoridades públicas que tienen responsabilidades de rectoriar este tema. Al respecto, yo también quiero mencionar que es importante entender que todos los actores que pueden estar involucrados en generar la ciudad ciclable no están de acuerdo de antemano. Los acuerdos hay que generarlos y se pueden generar a través de los proyectos. En el caso de Bogotá, por ejemplo, en 2008, todos los grupos sociales que de alguna manera desarrollan actividades alrededor de la bicicleta acordaron unos puntos comunes para trabajar juntos, ¿no? Los grupos sociales digamos, hacen campaña por las bicicletas son diferentes. Hay, por ejemplo, la gente que le gusta la bicicleta como un medio de velocidad, ¿no? Ese es un grupo muy específico de usuarios que siempre va a querer que la infraestructura le permita ir rápido. Pero también hay otros grupos de usuarios en Bogotá, por ejemplo, los ciclopaseos de los miércoles, es un grupo de usuarios de bicicleta que simplemente quiere disfrutar la ciudad de una manera diferente. Ellos no les interesa ir rápido, les interesa es tener el espacio para poder disfrutar la ciudad montando en bicicleta. También están las ciclovías de los domingos, que consiste en cerrar 120 kilómetros de vías principales para que el público en general pueda usar esas vías para su disfrute. Y ahí hay usuarios de toda índole, hay ciclistas, hay gente que camina, hay gente que corre, hay gente que monta en patines. Y son diferentes usuarios, pero todos estos grupos han acordado que van a trabajar juntos para generar una cultura de uso de la bicicleta. Ese tipo de colaboraciones es importante irlas generando, irlas facilitando desde la administración pública, desde el sector privado o desde sectores desde el tercer sector, porque de otra manera no se va a generar una cultura ciclable para todos. Llega con más y más preguntas acá en la lista que tenemos al lado. Primero quería decir algo sobre el uso de casco, que es una pregunta acá.
Bien, no sé si queda alguna pregunta pendiente, no tenemos mucho más tiempo, no sé si ustedes registran alguna que quieran contestar, aún podemos hacer una, dos. Alguien pregunta, el tema de seguridad yo creo que es el más importante, porque en la medida que haya accidentes, eso siempre va a hacer muy difícil la construcción de una cultura. Es lo que está ocurriendo en Londres. En Londres, a pesar de que se han puesto muchos esfuerzos en transformar la ciudad, no se ha atendido el tema de seguridad de manera adecuada y han ocurrido demasiados accidentes. Es fundamental pensar que el tema de seguridad no es solamente de quienes usan la bicicleta, es principalmente de quienes usan el vehículo automotor. Y con los vehículos automotores tenemos un problema, y es que están diseñados para altas velocidades, pero todas las ciudades del mundo requieren de velocidades bajas. Por eso no es extraño que ciudades como París, como Oslo, la misma Copenhague, ya están pensando en cerrar el centro de la ciudad completamente para el tráfico automotor. Ya se está pensando y generando espacios en los que es pensable quitarle privilegios al vehículo automotor. Alrededor de los colegios en Copenhague se ha bajado la velocidad de el límite de velocidad de 50 kilómetros por hora a 40 kilómetros por hora. Y este tipo de tendencias sigue al alza. Sigue al alza porque en realidad lo que hace las ciudades inseguras es la velocidad de los vehículos automotores. En ese sentido, es importante impulsar políticas públicas, medidas que hagan y diseños que hagan cada vez más, que hagan realidad que la ciudad sea una ciudad de baja velocidad. Es muy probable que con la entrada de los vehículos eléctricos se pueda hacer esto con mayor facilidad, que los vehículos eléctricos pueden ir a velocidades más bajas de una manera más cómoda. Los vehículos de combustión interna solo están diseñados para ser eficientes a velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora. De modo que también puede haber un avance tecnológico que favorece estas tendencias, pero lo importante es tener en cuenta que el tema de seguridad no es un tema de bicicletas, es un tema de tráfico en general. Bueno, hay muchas preguntas, queremos responderlas todas, y para eso tenemos el curso que se está promocionando y en el cual vamos a atender varias de estas inquietudes. Digamos, muchas vemos que ya está dentro del material que hemos estado desarrollando, y otras las atenderemos de manera más activa. Y finalmente solo queremos reiterarles quienes entre los participantes hay los que ya han estado en Copenhague, Mariana de Argentina, Natalia de Bogotá, y saben que o sea, parte de la clase magistral aquí en Copenhague en agosto es la mitad del tiempo estamos afuera en la ciudad montando en bicicleta. Y eso para muchos participantes hace la diferencia, porque ven que es posible tener una infraestructura que se puede disfrutar, que la puede disfrutar un niño de 8 años con su mamá, que la puede disfrutar de una niña. Yo tengo 2 hijas, una de 13 años, una de 11 años. Ellas son libres. Mis amigos en Estados Unidos que tienen, y en Bogotá y en otras ciudades de Latinoamérica que tienen hijas de esa edad, ellos son choferes de ellas. Ellos tienen que llevarlas al colegio, a las actividades extracurriculares, a todas partes. Mis hijas en Copenhague pueden y tienen la libertad de andar en bicicleta solas por la ciudad, y yo como su padre tengo la libertad y la tranquilidad de que ellas están bien. Eso se ha logrado en esta ciudad porque se ha construido la infraestructura que hace posible que los niños puedan disfrutar la ciudad, y es una infraestructura que también se ha diseñado para bajar las velocidades de los vehículos. En ninguna parte en Copenhague se puede ir en un carro a más de 60 kilómetros por hora. En el 90% de la ciudad solo se puede ir a 50 o 40 kilómetros por hora, y la tendencia sigue siendo a limitar las velocidades. Eso es muy importante, y eso es lo que hace que la ciudad sea vivir. Muchísimas gracias, Andrés. Realmente creo que todos nos hemos quedado un poco suspirando por todo lo que nos contáis sobre los avances que
desarrollado en Copenhague, que todos conocemos por encima, pero vosotros nos habéis abierto una ventanita un poco a cómo funciona realmente y cómo se gestiona, sobre todo, ¿no? Desde dentro, cómo habéis conseguido esos logros. Muchísimas gracias, Lotte, Anne, Andrés e Iván, por vuestra acción, por vuestra generosidad. Habéis contestado prácticamente todas las consultas. También mi agradecimiento a todos los participantes que realmente, como decía antes, han hecho de esta herramienta su herramienta y la utilizan de una manera totalmente adecuada, sin interferencia, respetuosa. Muy bien, muchísimas gracias por su colaboración en este sentido. Por nuestra parte, muchas gracias por estar aquí. Le quiero agradecer también a mis compañeros Elías Torres y Liliana Ladrón de Guevara, que están esta tarde aquí acompañándome, por su tiempo y por su dedicación. Y nosotros les esperamos en la próxima videoconferencia, que no tardará mucho en convocarse. Les recuerdo que tendrán en unos días su certificado de participación, así como la presentación y el vídeo por YouTube, y se lo haremos llegar todo a su dirección de correo electrónico, la misma con la que se inscribieron en este webinar. Un saludo nada más y buenas tardes. Vale.